¿Están pasando las diapositivas, las láminas? Sí, sí, doctor, sí. Listo, entonces, ¿ya podemos empezar? Claro, doctor. Listo. 5 minutitos ya. Bien, entonces hoy vamos a conversar algunos aspectos sobre una patología que es muy conocida cuando hay compromiso del sistema nervioso, que es la llamada epilepsia o epilepsias. El mecanismo de esta reunión, o de esta conversación, diría yo, yo voy a presentar algunas cosas y si ustedes tienen alguna duda me interrumpen, por favor, y me preguntan. ¿De acuerdo? Hola, ¿me Sí, escuchan? doctor. Sí, Listo, doctor. entonces vamos a empezar. Entonces, ¿qué es la epilepsia o las epilepsias? Es una patología o un grupo de síntomas y signos que pueden ocurrir solos como enfermedad o generalmente acompañados a otros trastornos, que tienen una característica de tener una tríada, como ven ustedes acá. Trastorno brusco, o sea que se presenta de repente, de un momento a otro. Transitorios, ¿qué significa transitorios? Que son de corta duración, generalmente menos de un minuto. Y la otra característica es recurrentes. ¿Qué significa recurrentes? Que se repitan. Entonces, esta triada siempre debe estar con los pacientes que presentan este trastorno. Trastorno brusco, transitorio y recurrente. ¿De qué? De las funciones mentales o de los movimientos del cuerpo, de cualquier trastorno, cualquier función que hay en el cerebro puede producir algún tipo de epilepsia. Epilepsia no solamente son movimientos convulsivos, puede haber epilepsia por trastornos visuales, auditivos, del lenguaje sensitivo, en fin. Entonces, trastornos bruscos, transitorios y recurrentes de las funciones mentales o de los movimientos del cuerpo. Todo esto es condicionado por una descarga excesiva de grupos de células cerebrales, ¿ya? Entonces, partiendo de ahí, entonces vamos a ver las causas de la epilepsia. Hay múltiples causas. Yo he considerado algunas de acuerdo al grupo etario. Por ejemplo, en recién nacidos, un recién nacido que me llega con epilepsia al hospital, ¿en qué pensaría? Inmediatamente pensaría que hay un trastorno metabólico con ese recién nacido. Tiene una hipoglicemia, una hipocalcemia, en fin, un trastorno hidroelectrolítico, un trastorno que tiene que ver con la glucosa, o un trastorno relacionado a una infección, por ejemplo, a punto de partida del canal vaginal, una infección recién que se presenta en el neonato. Entonces, esas más o menos son las características, las causas que hay que pensar cuando la epilepsia afecta a un recién nacido. En lactantes, característicamente la anoxia o isquemia perinatal. Eso es lo más frecuente. Hay una laminita sobre eso. Los traumatismos craneales del parto, sobre todo cuando la madre es muy joven, menores de 20 años, generalmente hay trastornos en el nacimiento por traumatismo. Los expulsivos son muy prolongados en niñas pequeñas y eso puede producir un choque de la cabeza fetal contra el canal materno, contra la pelvis ósea, y eso puede producir algún trastorno posterior de tipo epilepsia. Trastornos metabólicos en niños chicos, infecciones también, encefalitis, meningitis que pueden presentar los niños pequeños. En niños más grandecitos, los traumatismos craneales son frecuentes, los chicos se caen, hacen infecciones. Puede aparecer las llamadas crisis idiopáticas que aparecen ya en chicos más grandecitos, alrededor de los 8, 9, 10, 11, 12 años, ya aparecen las llamadas crisis idiopáticas, que ya veremos qué es eso. O puede aparecer la llamada convulsión febril. La convulsión febril no es epilepsia. Aquí la convulsión febril se caracteriza por convulsiones, acá sí son convulsiones tónico-clónicas en chicos entre los 6 meses y los 5 años de edad. ¿De acuerdo? Entre los 6 meses y 5 años. Si es una convulsión con fiebre,
en un pequeño de 2 meses no es convulsión febril. De 6 años tampoco. Tiene que ser entre los 6 meses y los 5 años. Ese es un periodo arbitrario por el cual se le considera convulsión febril con una característica especial, que los chicos tengan fiebre, generalmente fiebre alta, por arriba de 39 grados. Bien, en chicos más grandecitos, en adolescentes, en adultos jóvenes, los traumatismos craneales siguen siendo importantes, igual que las infecciones. Las crisis idiopáticas son frecuentes acá, alrededor de los 12, 13, 14, 15, e incluso hasta los 20 años pueden aparecer las crisis idiopáticas. ¿Qué son crisis idiopáticas? Son crisis convulsivas tónico-clónicas también, en las cuales no hay fiebre y el paciente generalmente tiene un antecedente, generalmente, no siempre, algún antecedente familiar de epilepsia, y cuando examinamos al paciente es normal, está normal. Los estudios que le hacemos son normales también, excepto que el electroencefalograma puede mostrar algún paroxismo punta onda generalizado, pero el resto todo es normal. Ese es una epilepsia idiopática. ¿Qué significa idiopática? Que no hay una causa definida. ¿Ya? Entonces, esa es la característica de las crisis idiopáticas o conocidas como gran mal. Entre 30 y 50 años es frecuente, un poco más frecuente los tumores cerebrales como causa de epilepsia. En nuestro medio hay una enfermedad infecciosa que característicamente puede producir convulsiones o algún tipo de epilepsia, diferentes tipos, que ocurren en un paciente en diferentes niveles del cerebro. Ya, esa es conocida como neurocisticercosis, que puede ser una causa de epilepsia a esta edad. Y en mayores de 50 años, la causa más frecuente de epilepsia son dos: el desorden vascular cerebral, ya sea el infarto, generalmente la hemorragia es más frecuente, pero el infarto también, cerebral, y la otra causa importante en mayores de 50 años son los tumores cerebrales. Más o menos, esa es algunas causas dependiendo de los grupos etarios en cuanto a la epilepsia. Acá tenemos, al lado superior izquierdo, tenemos ese recién nacido que está por nacer, ya completó su tiempo de gestación, ya debe nacer. Ya empezó el trabajo de parto, la madre completó, o sea, ya hay una dilatación vaginal del cuello una dilatación uterina más o menos del cuello del útero de 10, el chico debe nacer, pero no nace porque tiene ese doble circular de cordón en el cuello que se comporta como una soga y no le permite descender a la presentación. De manera que esto debe ser detectado a tiempo, mediante los estudios correspondientes. Muchas veces no es detectado a tiempo y este pequeño o esta madre gestante tiene complicaciones en el parto y hay sufrimiento fetal que puede durar horas, a veces más de algunas horas. Y lógicamente este chico más adelante probablemente pueda tener algún tipo de epilepsia. Una vez que se detecta esto y que no nace el niño, debe hacerse inmediatamente una cesárea a la madre que tiene este problema. En la parte central tenemos causa de epilepsia, el traumatismo, golpes en el cráneo, la presencia de granulomas, abscesos, tumores cerebrales que ocupan espacio, que son causa de epilepsia focal. Superior derecha tenemos de causa desconocida y las infecciones, la meningitis, las encefalitis, los empiemas pueden producir estímulo de la corteza cerebral de algún tipo de epilepsia. En la parte inferior derecha, característicamente, la epilepsia focal más frecuente en jóvenes, la llamada malformación vascular o malformación arteriovenosa, que es la causa más frecuente de epilepsia focal en jóvenes, entre 15, 18, 30 años. Al lado derecho hay displasias congénitas que no sabemos, y en el lado izquierdo inferior el desorden vascular cerebral, ya sea el infarto o la hemorragia cerebral como causa de epilepsia generalmente en personas mayores. Perdón, ¿se escucha bien?
Sí, doctor. ¿Hola? Sí, doctor. Sí, Listo. doctor. Seguimos. Ahora tenemos otro tipo de causas de epilepsia. En el lado izquierdo, donde hay un cromosoma, es una causa frecuente de epilepsia, la llamada epilepsia, en donde hay causas genéticas, causas hereditarias. En este grupo, que es un grupo grande de pacientes, en los cuales tienen epilepsia generalizada tónico-clónica, llamada gran mal, donde no hay una causa definida, pero sí hay un antecedente familiar. En ese grupo de pacientes se han encontrado trastornos de la transmisión del impulso nervioso y característicamente baja de los niveles de GABA, de ácido GABA aminobutírico, y aumento de los niveles de acetilcolina, de glutamato, de sodio en el cerebro de estos pacientes. Y al lado derecho vemos algunas causas de epilepsia generalizada que son de tipo tóxico. Por ejemplo, el uso de materiales para fumigación puede ser causa de esto. El uso de sustancias tóxicas, el uso de cocaína, el uso de anfetaminas, el uso de alcohol frecuente de alcohol puede ser causa de epilepsia, ya sea en el estadio agudo, en la etapa de abstinencia o crónicamente. ¿Ya? Entonces, todas estas causas, muy rápido, todas estas cosas pueden ser causa de epilepsia. Bien, acá tenemos una clasificación que no es la más reciente, es una clasificación antigua, pero para nosotros, para nuestro medio, se aplica perfectamente. Las clasificaciones actuales son poco aplicables a nosotros porque utilizan muchos parámetros fisiológicos y de imágenes que nosotros no tenemos. Entonces, para nuestro medio, esta clasificación se adapta perfectamente. Tenemos con el número 1 las crisis generalizadas, como dice ahí, simétricas bilateralmente y sin comienzo focal. Segundo, las crisis parciales o de comienzo focal. Y tercero, algunos síndromes epilépticos especiales que pueden entrar ya sea en las generalizadas o en las focales, pueden entrar. Pero como son poco frecuentes, se les considera en un punto aparte. Quiero referirme, por favor, qué significa generalizada, qué significa focal. Epilepsia generalizada significa una epilepsia que aparece de repente, donde no hay un foco en el cerebro, de entre comillas, de mejor pronóstico. Y focal o parcial, aquí sí hay un foco, hay una parte del cerebro que está produciendo la epilepsia. El pronóstico es peor que la generalizada y va a depender del tipo de patología que está produciendo la epilepsia, que puede ser pues un traumatismo craneal que me dejó una cicatriz, puede ser. Una cicatriz al nacimiento puede ser, pero también puede ser un absceso cerebral, puede ser un tumor cerebral. Entonces, el pronóstico lo va a dar la causa. En general, peor pronóstico son las parciales o las focales. Vamos a ver las generalizadas. La A, tónico-clónica, es el llamado gran mal. Las ausencias, que son típicas o atípicas, dentro de ellas el Lennox-Gastaut. Las mioclónicas, los espasmos infantiles, que son de mal pronóstico, sobre todo el síndrome de West. Hay unas mioclonías benignas en la infancia que pueden o no ser consideradas como epilepsia, generalmente no, que son de buen pronóstico. Y hay un tipo de epilepsia mioclónica juvenil que aparece generalmente en mujeres jóvenes, alrededor de los 16, 20, 22 años, que son de buen pronóstico. Esas, los espasmos infantiles, perdón, las mioclonías benignas y la epilepsia mioclónica juvenil son de buen pronóstico. El resto de epilepsias mioclónicas son de muy mal pronóstico, porque muchas de ellas se acompañan de epilepsia de diferentes tipos, dentro de mioclonías, pero además de retardo mental, la mayoría. Y por último, las crisis asinéticas, que son crisis que de repente el sujeto pierde el tono, pierde la conciencia y cae al suelo. Y estos pacientes se lesionan continuamente. Vamos viendo entonces cada una de ellas. Acá tenemos la epilepsia generalizada tónico-clónica o el llamado gran mal. Se produce una descarga en la parte central del cerebro, va a los hemisferios
y en este momento el sujeto pierde el conocimiento. No olvidemos, para perder la conciencia el sujeto tiene que tener compromiso o del tronco cerebral o de ambos hemisferios cerebrales. El compromiso de un hemisferio cerebral no produce trastorno severo de conciencia. El compromiso de un hemisferio cerebral no produce coma. Para que el sujeto esté en coma tiene que haber compromiso de ambos hemisferios cerebrales o del tronco cerebral en todo caso. Entonces, en la epilepsia generalizada, ¿hay pérdida de conciencia? Sí, señor, siempre. Entonces, el compromiso llega a la parte central del cerebro y de allí va a ambos hemisferios cerebrales. En ese momento, el sujeto hace inconsciencia. Bien, entonces en el primer estadio, el sujeto acá está en el estadio tónico. Pues, ¿cuánto dura el estadio tónico? 15 segundos, rara vez más, 20 segundos. En este estadio tónico el sujeto está rígido completamente, pálido. El sujeto no respira, no ventila. En ese momento, si el sujeto está con la vejiga llena, se relaja el esfínter y el sujeto se orina. Si el sujeto está con la ampolla fecal llena, se relaja y se va a defecar. ¿Ya? El que se orine o se defeque no significa que sea ni de buen pronóstico ni de mal pronóstico. Simplemente es que si le da la epilepsia y el sujeto está con la vejiga llena, se relaja el esfínter y se va a orinar. Igualmente ocurre con la deposición. Eso ocurre en el estadio tónico, aquí, cuando el sujeto de repente, en forma brusca, ha perdido la conciencia y hace el estadio tónico, que dura pues 15 segundos, 10, 15 segundos. Este estadio no puede durar mucho más, porque en este momento el sujeto no ventila, no respira, está, entre comillas, está en paro. Luego viene el estadio clónico, el siguiente, en el cual hay sacudidas violentas de todo el cuerpo, sacudidas clónicas, que puede durar pues 20 segundos, 30 segundos, a veces un minuto, más no tampoco. En este momento el sujeto hace movimientos muy bruscos y por favor, si el sujeto está convulsionando, está con accesos clónicos, pongámonos de costadito para que no se aspire, porque en el estadio tónico hay una gran secreción, hay un gran acúmulo de secreciones, y las secreciones orofaringeas se pueden ir hacia adentro y se va al pulmón. Hay que colocarlo de costadito para que la secreción salga de la boca. En el estadio clónico, dejar que el sujeto haga la convulsión, que haga los accesos clónicos. No ponernos a pelear con él para que no haga movimientos, ni jalarle el dedo índice, no sé qué, que la gente dice, si le jalo eso, le quito la convulsión. Esas son cosas pues anecdóticas nomás, son cosas folclóricas, eso no es cierto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo colocamos de costadito para que no se lesione y esperar que el acceso clónico desaparezca. Habitualmente el acceso dura 20, 30 segundos, rara vez un minuto. Y luego de eso, el estadio final, estadio posictal. En el estadio posictal, el paciente se queda dormido, flácido, totalmente flácido, pálido, sudoroso. Se queda dormido 15 minutos, 10 minutos, a veces menos, a veces más. ¿Ya? Y cuando despierta, el sujeto está totalmente confundido, totalmente perdido. El sujeto no sabe qué pasó, pero se queja de dolor en el cuerpo y se queja de dolor de cabeza, porque luego de la crisis hay mucho dolor de cabeza y mucho dolor en el cuerpo. Es como si hubiese corrido una maratón inmensa y es como si hubiese jugado un partido de fútbol y está totalmente cansado y adolorido. Horas después o al día siguiente, dolor de cabeza y mucho dolor en el cuerpo. Esa es la secuencia de la epilepsia generalizada tónico-clónica. Luego tenemos la crisis de ausencia típica. Acá es un tipo especial de crisis que igualmente llegan a los tálamos, de aquí parte la descarga, hacia la corteza cerebral bilateral. Hay inconsciencia, claro que sí, con una característica especial. Hay inconsciencia. ¿Cuánto dura? Pues 15 segundos, 10 segundos, rara vez 20 segundos, 15 segundos habitualmente, en los cuales el paciente está inconsciente
pero no pierde el tono postural. El paciente no cae al suelo. Si está sentado, se queda sentadito, generalmente está de pie, se queda paradito durante 10, 15 segundos. Como este niño que está acá, que va a lanzar esta pelota, no sé cómo se llama este juego, va a lanzar la pelota y se queda con los ojos mirando de frente, acá está, pasaron 2, 15 segundos, con los ojos mirando hacia arriba, hace movimientos de succión de los labios, del lamido de los labios, y las manos, movimientos de las manos, las mueve como si las girara. Esto, ¿cuánto tiempo dura? 10, 15 segundos. Y luego se va. El sujeto generalmente es un niño, porque esto le ocurre a chicos pequeños, ¿eh? Alrededor de los 7 años, 8 años, 10 años. Estos chiquitos, durante la crisis, que es de un momento a otro, igualmente se van, continúan haciendo lo que estaban haciendo como antes. Acá no hay confusión mental. El problema de este tipo de crisis es que le den a los niños a cada rato, porque son frecuentes. Mientras la generalizada tónico-clónica pues se presenta una vez al día, una vez al mes, cada 6 meses, o puede ser muy frecuente también, pero no es lo habitual. Las crisis de ausencia, las de ahorita, las de ausencia típicas de estas, se presentan muchas veces al día. Se presentan 10, 20, 3, 100 veces en el día. Entonces, un niñito que va al colegio, le da la crisis de ausencia, ¿en qué momento? Cuando se le pone cierto grado de tensión. Cuando el profesor le pregunta, generalmente le preguntan, ¿y qué hace el niño? Le da su crisis de ausencia. ¿Qué hace? Cierra los ojos y saca la lengua, porque esa es la parte de la crisis, y no contesta lo que le preguntan. Entonces el profesor lo cataloga como malcriado, porque cada vez que le pregunto, no me contesta y me saca la lengua. Y ese chiquito que tiene muchas crisis al día, por supuesto no va a aprender en el colegio, porque está todo el día con crisis, todo el rato, el tiempo. Entonces no aprende absolutamente nada. Esos niños son considerados con bajo rendimiento escolar. Y no es bajo rendimiento escolar. Lo que pasa es que no hemos reconocido las crisis de ausencia. De vez en cuando, en el hospital donde yo trabajo, hay un colegio en la parte de atrás del hospital. De ese colegio hay niños de primaria y también de secundaria. Ahora ya no tanto, antes me dedicaba mucho a este tipo de crisis yo, y el hospital había hecho un convenio, el colegio había hecho un convenio con el hospital porque tenían muchos chicos que no entendían, con cierto grado de retardo, y me tocó evaluarlos a mí. De 10 muchachos, de 10 niños, cuando menos 8 tenían ese problema. Tenían crisis de ausencia, y no era que no aprendieran. Les arreglamos esto porque esto tiene manejo bastante sencillo y se van a las crisis y los chicos tienen un rendimiento intelectual normal como cualquier otro. ¿Ya? El tratamiento de elección en este tipo de trastorno es la etosuximida. La etosuximida ya tenemos más de 10 años. Más. Yo era residente, me acuerdo cuando teníamos etosuximida. Yo hice residencia en el año 85, 86, 87. Era presidente Alan García el año 85. Alan García tenía 35 años, era jovencito. Y él pensaba que podía ganarle al mundo y podía derrotar al mundo. Y el Perú tenía una deuda externa grande esa época y Alan García decidió no pagar la deuda externa. Nos quedamos aislados, así como Venezuela está ahorita, así nos quedamos, aislados totalmente. No teníamos medicamentos, no teníamos alimentos, no teníamos nada. Ahí desapareció la etosuximida, nunca más tuvimos etosuximida. Entonces, en nuestro medio, no usamos la etosuximida como primera línea para este trastorno. Nosotros utilizamos ácido valproico o valproato de sodio con muy buena respuesta. Este trastorno lo controlamos bien y generalmente 3, 4 años después, un porcentaje quizá de un 10-20% de los chicos con ausencia van a ser epilepsia generalizada tónico-clónica, pero el 70-80% desaparecieron, más o menos después de 3, 4 años de tratamiento con ácido valproico. Bien, aparte de las ausencias típicas, hay otro tipo de ausencias, las ausencias atípicas, que afectan de eso no tengo lámina, de eso
ese trastorno afecta a chicos más pequeños, no a niños de 9, 10, no niños más chiquitos, 3 añitos, 2 añitos, 4 añitos, a chicos pequeños en los cuales hay pérdida de conciencia, ya no de 8 segundos, 15 segundos, sino de mucho más tiempo. Y ese tipo de trastorno se acompaña además de dificultad en el crecimiento psicofísico del paciente. Estos niños tienen muy mal pronóstico y este trastorno, cuando ya son muchas crisis, se acompaña de retardo mental, se conoce como síndrome de Lennox-Gastaut, que es muy mal pronóstico, muchas crisis de ausencia, aparecen crisis atónicas más grandecitas y retardo en el crecimiento psicofísico. Como digo yo, quizás me equivoco cuando hablo, gracias a Dios, estos niños fallecen temprano, porque tienen muchísimas crisis. Aparte de estas, tienen generalizadas tónico-clónicas, acinéticas, y todo el día están muy mal. Y por supuesto, un retardo severo en el crecimiento psicofísico. Bien. Luego tenemos otros trastornos llamados espasmos infantiles o llamado síndrome de West. Ese niñito que están viendo ustedes ahí, que está en esa sillita donde va a comer, lo ven así hermoso, cabezón, que está ahí bonito, hasta los 8 meses, 9 meses de edad. Ha ido creciendo perfectamente. De repente la madre nota sus movimientos de los brazos como sacudidas, de las piernas también, son mioclonías. Pero fisiológicamente todos tenemos de vez en cuando movimientos así, pero son pequeños. Este niñito tiene un montón de veces al día, muchas veces, este tipo de movimiento. Cuando aparece esto, además, hay retardo en el desarrollo mental, de retardo en el desarrollo físico y se acompañan de epilepsias de generalizada tónico-clónica, de acinesia, en fin, de muchas crisis. Este es el llamado síndrome de West, de mal pronóstico también. Estos chiquitos, como digo yo, fallecen temprano. Felizmente, pues. Imagínense tener un pequeñito en la casa, ya adulto, que tenga 100 crisis al día, 200 crisis al día, convulsiones. Yo que tengo en este trabajo ya cerca de 40 años, he visto algunas cosas y es un problema, sobre todo para la madre, ver que su hijo tenga este tipo de crisis. Cuando es chiquito todavía pasa, pero adulto, imagínense. Bien. Luego tenemos la epilepsia mioclónica juvenil benigna, que le compromete a jóvenes, 16 años, 20 años, 22 años, como esta niña que está ahí, donde se ha encontrado que en el brazo corto del cromosoma 6 hay un gen que se encarga de transmitir esto, porque esto es hereditario. ¿Cómo ocurre? Generalmente por la mañana al despertar, esta jovencita que va a hacer su aseo tiene esas sacudidas frecuentes de miembros superiores, a veces de inferiores. Eso se llama epilepsia mioclónica juvenil. Se hace un encefalograma y encontramos lo que está alrededor. Descargas punta onda generalizadas. Esto responde muy bien con ácido valproico. Me acuerdo que cuando era residente, esta enfermedad había sido descrita recién unos 6, 7 años más en la revista Neurology, salió su descripción por primera vez de este trastorno. En el hospital donde yo hacía residencia, vimos 2, 3 pacientes, juntamos 3 pacientes y los publicamos en la revista de neuropsiquiatría. Por supuesto, yo era el último, pues yo era residente, era R1, con mis asistentes. Vimos 3 pacientes y se publicó con ellos, yo fui parte de eso, como epilepsia mioclónica juvenil, que se publicó en la revista de neuropsiquiatría el año 1986, 87 por ahí, que fue el primer trabajito en el que participé con mucha emoción, porque era la primera vez que hacía cosas. ¿Ya? Entonces, esto tiene buen pronóstico. Bien, ahora vamos a otro grupo, que son las parciales, que es bastante grande. Las parciales simples y las complejas. Simples, no hay pérdida de conciencia. Complejas, hay pérdida de conciencia. Las simples pueden ser síntomas motores, síntomas sensitivos, sensoriales, autonómicos, psíquicos, en fin. Hay tantos síntomas como funciones cerebrales hay.
Y como es un solo lado del cerebro, es focal o parcial. Y complejas, aquí sí hay trastorno de conciencia. Característicamente se compromete el lóbulo temporal, bilateralmente, y nos da automatismos psicomotores, fenómenos psíquicos. Vamos a ver. Acá tenemos un hemisferio cerebral en el lado derecho en la parte superior. La región frontal es todo hacia adelante, desde esta zona roja hacia adelante. Tiene la primera, segunda y tercera circunvolución frontal, y acá, la parte roja, es la circunvolución frontal ascendente. Si recuerdan el homúnculo motor, el homúnculo de Penfield, ahí está la representación motora. En la cara externa del cerebro está el miembro superior y la cara. Y en la cara interna del cerebro, aquí, el miembro inferior. Perdón, acá, el miembro inferior, la cara interna. Entonces, en la cara externa, si yo tengo un compromiso aquí focal, me va a dar, lado derecho, crisis focal motor en el lado izquierdo de la cara, como este caballero que está aquí. Una crisis parcial motora en el miembro superior y en el lado izquierdo de la cara. ¿Por qué se afectó? La circunvolución frontal ascendente del lado derecho. Esa circunvolución, ahí está la representación motora del lado izquierdo del cuerpo, la de la cara y del brazo. Entonces, si yo afecto ahí, me da una crisis focal motora en la cara y en el lado izquierdo, en el brazo. Si tengo una crisis, caramba, si tengo una crisis, ya no en la región frontal, aquí, en la circunvolución parietal ascendente, que es la que controla, la parietal ascendente controla la sensación del lado izquierdo del cuerpo, me da una crisis, pero ya no motora, sino una crisis sensitiva, caramba, una crisis sensitiva en el lado izquierdo de la cara y el miembro superior. Bien, tengo otro tipo de crisis acá. Es un paciente que generalmente es un joven que de repente tiene dolor abdominal y él tiene un tipo de epilepsia que compromete la parte central del cerebro y el circuito mamilo-talámico, mamilo-limbo-talámico bilateral. Al comprometer eso, tiene crisis caracterizadas por dolor abdominal, náuseas, incluso puede vomitar, una gran sudoración, una gran hiperhidrosis, dilatación de la pupila, sensación de gusto, alucinaciones, y luego tiene pérdida de la conciencia y termina en una convulsión generalizada tónico-clónica. Es la llamada epilepsia vegetativa o epilepsia visceral. Empieza con dolor abdominal, sensación de vomitar, sudoración y termina en una generalizada tónico-clónica. Esto es una crisis parcial motora. Acá tenemos, por ejemplo, tengo una descarga aquí, un compromiso aquí, en la quinta circunvolución temporal, un foco allí. ¿Qué me va a dar? Alucinaciones olfatorias, las llamadas crisis uncinadas, que generalmente es olor a caca, cacosmia se le llama, olor desagradable. Tengo otro trastorno. Ay, Dios. Tengo otro trastorno que me va a comprometer la primera circunvolución temporal, que tiene que ver con la audición. Al afectarse la corteza, me da alucinaciones auditivas. Entonces depende la zona del cerebro que se afecte. Si es la primera circunvolución temporal, alucinaciones auditivas. Si es la quinta temporal, alucinaciones desagradables, de olor. Si es el lóbulo temporo-occipital, bien cortical, me puede dar esta alucinación o esta ilusión. Ilusión, veo un carro deformado o acá veo a un hombre que está en el camino leyendo. Todo eso son crisis parciales, complejas, característico de lesión del lóbulo temporo-occipital. Y acá tenemos crisis bien características de tipo
parcial complejo. Esta jovencita que está aquí tiene una crisis en la cual se queda mirando con los ojos fijos, hace automatismos, lava este plato, lo seca y lo vuelve a colocar y no lo rompe. Está en ese momento en una crisis parcial compleja. Característicamente este tipo de movimientos, con las manos. Y acá este señor se quita la camisa y se la vuelve a poner, o se pone la camisa y se la quita. Eso es un comportamiento automático, llamadas crisis parciales complejas, epilepsia del lóbulo temporal. No olvidemos eso, ¿ya? O este comportamiento que tiene este señor acá. En este momento estos pacientes están con inconsciencia y tienen automatismo. Y luego los síndromes epilépticos especiales, que son, gracias a Dios, muy pequeñitos, muy pocos. La panencefalitis, la mioclonía y crisis mioclónicas, tenemos la panencefalitis esclerosante subaguda. Nosotros en nuestro medio no hemos visto, no hay un trabajo que publique, que diga, hemos esto. Cuando fui residente en el hospital donde yo hacía residencia, el jefe del servicio en ese momento publicó su tesis doctoral. Y su tesis doctoral era sobre 3 casos de pacientes que habían tenido sarampión y que ellos habían hecho este tipo de crisis, que al final no se pudo demostrar si fue o no fue. Lo único que ha sido descrito, más casos sobre esto, no se ha descrito. La epilepsia refleja no la vemos. La convulsión febril es frecuente. Como les dije temprano, eso no es epilepsia. Es niños entre 6 meses y 5 años que tienen fiebre alta y hacen convulsión generalizada tónico-clónica. Acá, cuando examinamos al paciente, solamente está con fiebre, nada más. Su examen físico normal, su examen neurológico normal, sus estudios normales. Eso es convulsión febril, que puede ser una o más. Cuando son frecuentes, se recomienda dar tratamiento, si son muy frecuentes. Y por último, la pseudocrisis o crisis histriónica o histéricas, sí, se presentan de vez en cuando en personas que conocen esto y pueden simular. Para detectar se necesita tener mucha experiencia para poder detectar esto. Muy bien. En cuanto a la fisiopatología, pueden ser las crisis parciales o las generalizadas. En general, para cualquier tipo de epilepsia hay una excitabilidad patológica en el tejido neuronal. Cuando es parciales, para un grupo de neuronas, para un determinado zona del cerebro. Y cuando son generalizadas es para todo el hemisferio, para ambos hemisferios cerebrales. Entonces, es el mismo mecanismo. Cuando es focal es una parte y cuando es generalizada es todo el cerebro. ¿Hay mecanismos bioquímicos? Sí. Trastornos en la membrana celular, están alterados los flujos iónicos, por ejemplo, y además hay trastornos en la transmisión sináptica. Bien, hay diferentes tipos de epilepsia, diferentes, estamos viendo. Por lo tanto, se asume que hay diferentes mecanismos fisiopatológicos según las características de determinados síndrome epiléptico. Puede haber estructuras de alteraciones en la célula misma, en el tejido neuronal y, por supuesto, en el tejido de sostén, en la glía, sobre todo en la corteza cerebral, particularmente en el hipocampo. Como consecuencia de eso hay pérdida de neuronas, anomalías en la conformación de las dendritas y una reorganización que modifica la conectividad neuronal, de manera que el impulso nervioso no se transmite adecuadamente o se transmite mal. Y además puede haber gliosis. ¿Qué significa gliosis? El tejido de sostén del cerebro se afecta y crea campos en cual aísla el tejido neuronal y el impulso nervioso no se transmite adecuadamente. Como consecuencia de esto, hay trastornos o alteraciones en la función neuronal y en la glía. Puede haber aumento, generalmente se produce
un aumento de la excitabilidad. Hay neurotransmisores como glutamato, como acetilcolina que aumentan y producen, hay cambios en la permeabilidad de los iones por cambios en su distribución o función. Aumento de conexiones excitadoras, sobre todo de glutamato, o disminución de las conexiones inhibidoras, por ejemplo, GABA. Aumenta uno, disminuye el otro. Entonces, y esto facilita la transmisión del impulso nervioso. Entonces se produce aumento de la neurotransmisión excitadora o disminución de la neurotransmisión inhibidora, como consecuencia de aumento en la síntesis o alteraciones en la síntesis, metabolismo o recaptura de neurotransmisores. Todo esto va a producir un aumento de la excitabilidad neuronal, ya sea focal o generalizada en forma crónica. Consecuentemente se producen descargas epilépticas espontáneas, súbitas y recurrentes, favorecidas por diferentes causas. Por ejemplo, privación de sueño. Durante el sueño se producen sustancias que son necesarias para estar bien al día siguiente. Cuando el sujeto no duerme, esas sustancias no se producen adecuadamente y puede facilitarse la producción de epilepsia. El uso de alcohol, de otras drogas como cocaína, anfetaminas, fármacos proconvulsivantes. Se ha demostrado que durante el ciclo menstrual, hay cierto grado de edema cerebral. Por eso es que algunas chicas aumentan la frecuencia de crisis en este momento. El estímulo luminoso frecuente, el estar mucho tiempo con el teléfono celular, el estar mucho tiempo con el televisor prendido en chicos con epilepsia, puede favorecer que se presenten este tipo de crisis. Bien, acá tenemos un ejemplo de crisis focal en el electroencefalograma. Acá entre el número 3 y 4 tenemos un foco. Se hace un encefalograma, 1, no hay problema, ondas normales igual que 2, pero entre 3 y 4 aparece esta. Una punta entre 3 y 4 indica que entre ellas, entre 3 y 4, hay un foco. Entonces, fisiológicamente, cuando vemos un encefalograma y vemos una descarga de puntas, está diciendo que en ese sitio hay un foco epiléptico. Entonces, la característica del foco es la descarga de puntas, como vemos ahí. Ahora, tenemos otro paciente, que ya no es este, sino es... ¡Ay, caramba! Es este paciente que... ¡Caramba! Este paciente que no es un foco, es una descarga generalizada en todo el tejido cerebral. Cuando hacemos el encefalograma, ya no aparece un foco de puntas, aparece esto que está acá. Descarga punta, onda, punta, onda. Perdón, me estoy confundiendo. Acá tenemos el foco de puntas, pero acá tenemos un foco de puntas que se va a generalizar. Se generaliza en todo el tejido cerebral. Miren, 1, 2, 3, 4. El foco está aquí y acá ya se generalizó. Por eso decimos epilepsia focal secundariamente generalizada. Es el foco. No olvidemos. Foco epiléptico es descarga de puntas, como la que estamos viendo allí. Acá tenemos otra cosa. Es epilepsia generalizada, tónico-clónica. Aquí no hay un foco que produzca la crisis. Acá la descarga se produce en todo el tejido cerebral al mismo tiempo. Entonces, en todos los números, 1, 2, 3, 4, encontramos punta, onda, punta, onda, en todo el tejido cerebral. ¿Qué me indica? Me indica una descarga generalizada, una epilepsia generalizada. Entonces, fisiológicamente, foco de puntas indica una epilepsia focal. Punta onda en todos lados me indica epilepsia generalizada. Bien, no olvidemos eso. Mecanismos fisiopatológicos, en resumen, entonces, hay diferentes mecanismos fisiopatológicos que producen hiperexcitabilidad neuronal. Se alteran los canales iónicos, sodio, potasio, calcio. Generalmente sodio y calcio están aumentados. Y alteración de neurotransmisores, aumento de acetilcolina y glutamato y disminución de GABA. Perfecto, vamos ahora al tratamiento. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Ya. En cuanto al tratamiento, he considerado 4 aspectos
Primero, eliminar la causa y factores que predisponen a la epilepsia. Segundo, regulación de la higiene física y mental. Veremos qué es eso. 3, tratamiento farmacológico. Y 4, tratamiento quirúrgico. 1, tratamiento de la causa. Lo ideal es tratar la causa. Muchas veces no podemos, pero hagamos lo posible por tratar de identificar la causa. Si es una infección, pues tratemos la infección, el trastorno metabólico. Si es un paciente que convulsiona porque está con hipocalcemia o hipercalcemia o con hipoglicemia, pues tratemos eso. Si es un paciente que convulsiona porque tiene un absceso cerebral, tiene un tumor cerebral, pues hay que sacar eso. Si es un paciente que definimos que convulsiona porque tiene cicatrices corticales, pues saquemos la cicatriz cortical. Lo ideal es eso. No siempre se puede. Higiene física y mental. Esto yo le he puesto un nombre así. Bueno, cumplimiento de la medicación. ¿Se imaginan ustedes tener un tipo de epilepsia y tomar 3 pastillas al día, 4 pastillas al día, 6 pastillas al día? A veces hay pacientes. Todos los días, ¿eh? Lunes, martes, miércoles, sábado, domingo, todos los días. No hay un solo día que no se tome. Es difícil, es difícil. Pero eso es lo que tenemos con nuestros pacientes. Entonces, cumplimiento de la medicación. Muchos pacientes no cumplen con la medicación, primero porque no toman el medicamento, primero porque molesta tomarlo. Pero la gran mayoría no lo toma no porque no le moleste tomar, porque no puede comprarlo. Hay pacientes que utilizan 2 medicamentos. El sueldo mínimo tan poquito que es, muchas veces el sueldo mínimo no alcanza, ni siquiera eso, para comprar los medicamentos del paciente. Felizmente tenemos actualmente un sistema de seguro integral de salud, SIS, que funciona, y funciona bien, al menos en mi hospital. Y ahí a través de eso se le consigue el medicamento a los pacientes. Entonces, primero, que el paciente cumpla con su medicamento. Debemos instruirlo al paciente, educarlo al paciente para que tome su medicamento. Sueño y alimentación adecuados, sobre todo el sueño. Paciente que no duerme adecuadamente, tome el mejor medicamento que tome, va a continuar convulsionando. Y por supuesto la alimentación, ¿no? Evitar abuso de alcohol y otras drogas, eso está de más. Paciente que consume alcohol u otras drogas va a dejar de tomar el medicamento en cualquier momento porque no le interesa. Lo que le interesa es drogarse. En eso hay que pelear duro. Actividad física moderada, si es bueno. Y por último, las dificultades psicosociales. Esto es complicado. Tenemos un paciente que hace un tipo de epilepsia. Es pequeño. Tiene pues 7 añitos, 5 añitos. Tiene que ir al colegio. Y precisamente cuando le va al colegio, se le da el medicamento y el niñito para ir al colegio hace problemas, vomita, tiene miedo y el medicamento lo vomita. Lo llevan al colegio y como no tomó el medicamento, en la escuelita pues el niño convulsiona. Llaman a los padres para que se lleven al niñito porque no puede haber un niñito con convulsiones. Mentira. El profesor dice que los alumnos, sus compañeros se asustan. Los niños no se asustan. El que se asusta es él y tiene temor. Los niñitos, sus compañeros, son los mejores cuidadores de un niño enfermito. Pero si no los dirigimos bien, son bien crueles también. Así que tenemos que educar a los niños con pacientes para que ayudar a sus compañeritos que tengan este problema. Entonces, la dificultad psicosocial es una de las cosas más feas, más difíciles de manejar. Un chico con epilepsia, por ejemplo, tienen ustedes un jovencito que tiene crisis muy frecuentes, muy frecuentes. Sus compañeros de la universidad, incluso ya adultos, se tratan de alejar lo más posible de él. La verdad es eso. No tenemos tiempo ahora, pero tengo muchas anécdotas a propósito de esto. Quizá en algún momento que nos encontremos les contaré. Tengo muchas anécdotas de los pacientes con epilepsia sobre el medicamento y esas cosas. Ahora no tenemos tiempo de eso. Seguimos. Bien, ahora sí viene tratamiento farmacológico. Objetivos. Lógicamente, control adecuado de las crisis. La idea es esa, ¿no? Que no tenga crisis. Segundo, doy medicamento que por supuesto no interfiera la función cognitiva del paciente. Le doy medicamento en dosis adecuada, que no me lo tenga dormido al paciente. No va a poder ni siquiera asistir a sus clases. No se puede eso. Y tercero, evitar eventos adversos peligrosos.
Muchos pacientes, la dosis que necesitan es dosis alta, casi en el límite de la toxicidad, y pueden haber efectos adversos. Así que mucho cuidado con esas cosas. Tratamiento farmacológico. Crisis única. Se trata la epilepsia, no se trata la convulsión. Crisis única, no dar tratamiento. No dar. Para dar tratamiento tienen que repetirse las crisis. Tiene que haber epilepsia. Y epilepsia significa crisis repetidas. ¿De acuerdo? Entonces, crisis única, no dar tratamiento. Excepciones, sí hay algunas. Por ejemplo, lesión orgánica cerebral. ¿Qué significa? Tengo un paciente que tiene una sola crisis ha tenido, pero le hago un encefalograma y encuentro un foco, como vimos hace un ratito. Le hago una tomografía o una resonancia magnética y encuentro un foco epiléptico. A ese hay que darle tratamiento porque se va a tener crisis adicional. Un síndrome epiléptico definido. Un paciente que tiene crisis una sola y tiene pues un patrón electroencefalográfico típico, característico, también hay que darle tratamiento porque va a tener más crisis, muy posible. Y tercero, criterio en contra del paciente. Hemos tenido algunos casos. Tenemos un paciente que tiene una sola crisis. Me va a hacer consulta y le digo, usted no necesita tratamiento. ¿Ha tenido una crisis? Y no, doctor, necesito tratamiento. No le digo, porque si usted toma medicamento y le cae mal, va a ser negligencia mía. Doctor, no, necesito que me dé medicamento, porque yo soy artista de la televisión. Y si vuelve a tener una crisis y se entera la Magali Medina, termina mi vida como artista. Me ha pasado dos casos así. También tuve un congresista el año 90, cuando era presidente Fujimori, que tenía convulsión una sola, ¿ya? Y cuando vino a hacer consulta, había leído más epilepsia que yo, creo, y él sabía que no debía tomar medicamento, pero quería que un médico le indicara para que lo siguiera. Ese paciente era un chinito bien inteligente que fue congresista, le di tratamiento ante la insistencia y me visitaba cada mes, cada 2 meses simplemente para saludarnos. Nunca más volvió a tener convulsión, pero tomó su media. Hasta ahora han pasado como 30 años, y él, 20 años, y él sigue tomando medicamento. Que más de 20 años, era el año 90 y tanto, cuando Fujimori fue presidente por primera vez. Entonces, eso puede pasar. Crisis repetidas, la norma general dar tratamiento, por supuesto que sí, ahí sí. Excepciones, tenemos factores desencadenantes bien identificados y evitables. Tenemos pacientes que tienen convulsiones solamente cuando ingieren alcohol o cuando ingieren tal cosa. Entonces, a ese paciente, si lo identificas adecuadamente y tiene crisis solamente en esas situaciones, tienes que evaluar si dejas de darle el medicamento y evitar los factores que le pueden desencadenar la crisis. O aquellos que tienen intervalo de intercrisis muy largo. Hay pacientes que tienen una crisis cada 5 años, cada 6 años. Caramba, hay que pensar bien si le vas a dar tratamiento, pues, ¿no? Porque imagínense, para una crisis cada 5 años, dar 3 pastillas al día, todos los días, hay que pensarlo bien. Entonces, esas decisiones se toman junto con el paciente. Entonces, tratamiento en monoterapia, acá tenemos, del total de pacientes, cuando le damos un solo fármaco, se controlan perfectamente bien el 70%. El 30% siguiente no se controla bien con un solo fármaco. Necesitan 2, 3 fármacos, a veces hasta más. Buena respuesta, 15 a 20%. No se controlan bien 10, 15%. Y de este 10, 15%, el 5% va a cirugía de la epilepsia, que en nuestro medio casi no hay, y el otro 5 a 10% queda con crisis totalmente refractarias al tratamiento. Totalmente refractarias a todo lo que tenemos en este momento. Hay pacientes que tienen 20, 30, 40, 50 convulsiones en el día y que no responden a ningún tratamiento. Ocurre eso. Felizmente no es lo más frecuente. Bien, fármacos antiepilépticos hay muchos. Dice ahí, hay poca diferencia en su eficacia. Se recomienda iniciar dosis bajas y crecientes. Claro que sí. Incrementar la dosis progresivamente hasta conseguir el efecto deseado, o sea, hasta controlar las crisis o cuando aparezcan efectos adversos que molestan mucho. En este último caso, cuando aparecen efectos adversos, se retira el medicamento, se baja la dosis
y se agrega otro medicamento. Fármacos antiepilépticos, dice, por razones éticas y logísticas, los nuevos fármacos antiepilépticos, bueno, esta diapositiva tiene algunos años. Esta diapositiva no la he modificado, pero hace pues 20 años, 15 años, los fármacos antiepilépticos que no los conocíamos bien, ahora ya los estamos conociendo, ya tenemos 15 años usándolos, ya no es como antes. Al comienzo se recomendaba usar solamente los medicamentos que conocíamos bien, y los que estaban llegando había que tener más experiencia, pero actualmente ya tenemos cuando menos 10, 15 años con experiencia con casi todos los fármacos. Entonces, esta diapositiva ya no es tan válida. Bien, he hecho una clasificación de la epilepsia que no está pues aceptada completamente, pero para mí, grupo 1, fármacos antiepilépticos efectivos con las crisis parciales y generalizadas de mediano espectro. Grupo 2, fármacos antiepilépticos de gran espectro, que se utilizan casi para todas las crisis epilépticas. Y grupo 3, fármacos antiepilépticos de espectro muy pequeñito. Grupo 1, los de espectro medio, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, los tres son fármacos que usamos hace muchos años, cuando menos 60 años, todos ellos. Todos ellos con muy buen efecto antiepiléptico. La primidona se convierte en fenobarbital, es lo mismo. Gabapentina apareció hace un tiempo. Oscarbazepina también, ya hablamos cada uno de ellos. Carbamazepina, excelente antiepiléptico, excelente. Escuchemos. El fármaco de elección para las crisis parciales complejas. Fármaco de elección para la epilepsia parcial compleja o epilepsia del lóbulo temporal. ¿De acuerdo? Tiene efectos adversos como todos, un poquito de vértigo, inestabilidad. Este fármaco es el fármaco que se usa asociado a ácido fólico en la paciente con epilepsia. Tiene muy pocos efectos teratogénicos. Se puede utilizar, es muy barato este medicamento. En el hospital donde trabajo, 100 pastillas cuestan 10 soles. O sea, cada pastilla cuesta 10 céntimos. Cada pastilla de 200 miligramos cuesta 10 céntimos. Y se usa en la mujer gestante asociado a ácido fólico. ¿Ya? De acuerdo. Entonces tiene dos indicaciones muy importantes. La epilepsia parcial compleja y en la mujer embarazada asociado a ácido fólico. Bien, pero puede utilizarse también en las epilepsias generalizadas también. Tiene un amplio espectro este medicamento. Oscarbazepina es muy parecida a la carbamazepina, miren el nombre. Solamente un radical por ahí varió. Y los efectos casi los mismos de la carbamazepina. Un poquito más fina nada más, digamos. Costo, este salvaje, cuesta como 50 veces más que la carbamazepina. Así que no recomiendo yo particularmente, yo no la uso. Cada pastilla de estas, una sola, cuesta como 8 soles. ¿Ya? Así que no vale la pena su uso. El efecto casi el mismo que la carbamazepina. Así que no vale la pena reemplazarla porque el costo es muy alto. Fenitoína, excelente antiepiléptico. Mucho nos ayudó, mucho. Pero tiene, ¿para qué tipo de epilepsia? Generalmente generalizada tónico-clónica. Para tipos difíciles de tratamiento. Es, diría yo, el fármaco más importante que viene parenteral. Se usa fundamentalmente en el estatus epiléptico. ¿Tiene su pecado? Sí, tiene un pecado. El pecado de la fenitoína es que produce efectos secundarios estéticos. Cuando se usa la fenitoína varios meses o algunos años, produce hipertrofia gingival. El sujeto sangra las encías, se hipertrofian mucho. Crece pelos. A las chicas les sale bigote. Les crece mucho pelo, sobre todo a las jovencitas. Así que yo particularmente recomiendo no usarlo. En adolescentes, en jóvenes como ustedes, no usarlo. Por los efectos estéticos. Hace muchos años, digamos 40 años, había que usarlo porque no había otras cosas. Pero actualmente tenemos mucho. El espectro
del tratamiento mejoró mucho. Hay varios fármacos que han venido a reemplazar a estos medicamentos. Cuestan un poquito más, pero valdría la pena por el efecto estético, pues, ¿ya? Entonces, muy buen efecto antiepiléptico, muy bueno, pero produce esos problemas estéticos, por lo cuales casi no lo usamos mucho en jóvenes, ¿eh? En viejitos como yo no hay ningún problema, pues no hay problema. Teratogenicidad sí tiene, así que tener cuidado con eso. Gabapentina. Este fármaco apareció más o menos hace 30 años. Se tocó tanto bomba y tanto platillo cuando apareció, que dijeron, la solución a la epilepsia está acá. Empezamos a usarlo y nos dimos cuenta que la epilepsia se reía con la gabapentina. No mejoraba la epilepsia casi nada. Pero nos dimos cuenta que mejoraba el dolor de los pacientes, mejoraba el dolor de los diabéticos, la neuropatía. Entonces el dueño de esto se dio cuenta, entonces lo derivó para el dolor de tipo neuropático. Actualmente se dedica casi 100% para el dolor neuropático, casi nada para la epilepsia. Fenobarbital, excelente antiepiléptico, excelente. Va muy bien, pero tiene un pecado, sí, tiene un buen pecado. El pecado del fenobarbital es que duerme mucho el paciente. Si nosotros le damos una pastilla de fenobarbital a una persona, la tiene en su cuerpo 10 días. Mientras los otros se metabolizan en horas, este se metaboliza en varios días. 7 días, 10 días. Entonces, te produce efecto acumulativo y duerme mucho el paciente. Como antiepiléptico, excelente, pero duerme mucho el paciente. En estudios, antiguamente se recomendaba para el tratamiento de la convulsión febril el fenobarbital, pero se siguió a un grupo de pacientes con este trastorno, el uso del fenobarbital, y se comprobó que producía cierto grado de retardo en el desarrollo mental del paciente, de manera que se proscribió su uso en niños, no debe usarse en niños. Este medicamento se usa generalmente en aquellos sujetos que tienen epilepsia de difícil control, asociado a otro medicamento, asociado a fenitoína, levetiracetam, en fin. Grupo 2, amplio espectro, gran espectro. Tenemos valproato, lamotrigina, topiramida, levetiracetam, sobre todo esos 4. Valproato de sodio, excelente antiepiléptico, excelente. Se utiliza, es el fármaco de elección para la epilepsia generalizada tónico-clónica. No olvidemos. ¿Tiene un pecado? Sí, tiene pecado. Un pecado no muy malo. Sube mucho de peso al paciente. Te da mucho apetito. Y si no caminas, te vas a subir de peso. Pero el pecado mayor no es ese. El pecado mayor es que si lo usamos en mujeres embarazadas, produce el peor trastorno teratogénico. Trastornos en el tubo neural y trastornos a nivel de la columna vertebral. No debe usarse en mujeres embarazadas. No debe usarse en mujeres en edad fértil que podrían salir embarazadas. Por favor. Entonces, valproato es excelente, pero tiene esas cositas pues, que estamos quedando. La motrigina, para mí, el mejor antiepiléptico hasta este momento. Se utiliza en todos los tipos de crisis, en las generalizadas, en las parciales y sobre todo el fármaco de elección en la mujer gestante. La mujer embarazada, sus efectos teratogénicos son bien pequeños. Entonces es el fármaco de elección a la lamotrigina. Gracias a Dios, la lamotrigina se popularizó en su uso. Cuando recién vino era muy cara, cada pastilla costaba 15 soles. Ahora aparecieron genéricos que cuestan un sol, algo así. Entonces ya se popularizó el uso y está bien. Para mí es el mejor, se utiliza para cualquier tipo de crisis. Y sobre todo en la mujer gestante. Antes de topiramida tenemos el levetiracetam. El levetiracetam, igual que la lamotrigina, diría yo que son los mejores. Se agarran a cabezazos los dos. ¿Eh? Muy bueno el levetiracetam, que no tengo lámina. Es excelente. Para cualquier tipo de crisis, para cualquiera. Pero su pecado de levetiracetam es que es caro hasta ahora. Cada pastilla cuesta 5 soles. Para nuestros pacientes es muy caro. Entonces, probablemente en poco tiempo más se popularice más su uso, entonces sería bien.
Levetiracetam, muy bueno, igual que la motrigina. Topiramida también es de amplio espectro. También funciona igual que los anteriores. Yo diría un poquito menos que la motrigina, pero también utiliza para todo tipo de crisis. ¿Efecto teratogénico? Sí tiene. Levetiracetam teratogénico, sí, también. Y por último, los fármacos del grupo 3, que son de pequeño espectro. De todos ellos, el único realmente fármaco teratogénico es la etosuximida. La cetazolamida es un diurético que se recomienda, pero es por su efecto diurético, se recomienda en las jóvenes en la época menstrual, porque en ese momento hay hinchazón del tejido cerebral. Entonces se recomienda para evitar que aparezca y haya convulsiones. Las benzodiazepinas también ya están utilizándose actualmente en el control de la epilepsia, con mucho cuidado porque producen acostumbramiento. Y el resto, los agentes anestésicos son para el paciente que hace estatus epiléptico. Etosuximida, el fármaco de elección para las crisis de ausencia típica, que desgraciadamente no tenemos en nuestro medio nosotros actualmente. Nosotros usamos ácido valproico con buen efecto. La cetazolamida ya lo vimos. Y en general, los fármacos antiepilépticos a la izquierda, los clásicos y los nuevos a la derecha, que los hemos revisado ya. Entonces, ¿qué recomendamos ante un paciente con epilepsia generalizada tónico-clónica? Fenitoína, carbamazepina, valproato. Primero, valproato. Parciales simples. Felbamato, lamotrigina, gabapentina, topiramida. Parciales complejas, por supuesto, a la cabeza, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital. Todos ellos se utilizan en todos los tipos de crisis. Valproato no funciona para las crisis parciales complejas. Carbamazepina es el fármaco de elección para las parciales complejas. Y para las tónico-clónicas generalizadas, el fármaco de elección, valproato. Y los nuevos, lamotrigina, levetiracetam, topiramida, se utilizan con muy buen efecto en cualquier tipo de crisis. Bien. Tratamiento quirúrgico. Hay un grupo de pacientes que no mejoran con ningún tratamiento, con ninguno de los que tenemos actualmente. Eso se conocen como epilepsia intratable. Más o menos son el 10% de pacientes. De este 10%, el 5% va a tratamiento quirúrgico en el mundo. Entre nosotros casi no se hace epilepsia, tratamiento quirúrgico. Requisitos para tratamiento quirúrgico: convulsiones intratables, o sea que sean de ese grupo que no mejoran con nada. De ellos, debe haber un solo foco epiléptico que es el que explique esto para sacar ese foco. Porque si tiene 2, 3 grandes, no podemos, vas a sacar los 3, no vas a poder sacarlos. Entonces, la experiencia con la cirugía, cuando es el lóbulo temporal, hay un 60 a 90% de éxito. Cuando es epilepsia generalizada intratable, algunas veces ocurre que es generalizada. Generalmente es focal la epilepsia intratable, pero a veces puede ser generalizada. Se recomienda sección del cuerpo calloso. ¿Qué significa eso? Aísla los hemisferios cerebrales, de manera que no se transmite la epilepsia. Bueno, pues, estos pacientes tienen 50, 100, más de 100 convulsiones al día. La familia prefiere mantenerlos así a verlos convulsionar todo el día, pues, ¿no? Y por último, epilepsia focal incontrolable. Tenemos un paciente con epilepsia focal demasiado frecuente y está en un foco, en un hemisferio. ¿Qué se recomienda? Miren, sacar el hemisferio, hacer un legrado del hemisferio, ya sea total o funcional. La familia prefiere eso a tener a su familiar continuamente convulsionando. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? No, doctor. Listo, seguimos entonces 15 minutos más y terminamos, 10 minutos. En el estatus epiléptico. ¿Qué significa estado epiléptico? Se presentan crisis epilépticas una tras otra sin recuperar la conciencia durante 30 minutos como mínimo. O también se le conoce como estatus epiléptico aquellas crisis generalizadas o focales que pueden durar 5 minutos. Nunca ninguna epilepsia dura más de 5 minutos, regularmente las convulsiones. Pero hay algunas, sí, puede ser que duren 5 minutos o más. Esa también se considera como estatus epiléptico, por lo cual el manejo debe ser como estatus epiléptico.
Durante el estado epiléptico aparecen una serie de eventos moleculares neuronales. Aparece hipoxia. ¿Por qué hipoxia? Porque durante la epilepsia hay una crisis tónica que dura, pues, ¿cuánto? 10, 15 segundos. Cuando es una sola no pasa nada. Pero tenemos un paciente que tiene media hora presentando una, otra, ya no, ahí la cosa cambió. Aquí ya hay hipoxia. Hay incremento del calcio neuronal, del ácido araquídeo, y aparece una serie de trastornos. Aparece la llamada cascada, que al final lleva a edema cerebral y muerte neuronal. Ese es el problema, el peligro del estatus epiléptico. Pero así como aparecen mecanismos neuronales, también aparecen trastornos metabólicos. Si el sujeto hace hipoxia, ya no puede entrar al ciclo anaeróbico. Perdón, tiene que entrar al ciclo anaeróbico para utilizar la glucosa. Entonces hace acidosis láctica y una serie de trastornos que nos llevan al final a radiomiolisis, mioglobinuria e insuficiencia renal aguda que puede hacer el paciente con estatus epiléptico. Tenemos pacientes que hacen estatus epiléptico que hay que dializarlos en ese momento. ¿Por qué? Porque hicieron todo este mecanismo. Bien. Causas de estatus epiléptico. Oh, muchas, muchas. En pacientes epilépticos, pobre respuesta a los anticonvulsivantes puede ser disminución o retiro de fármacos, la causa más frecuente. Tenemos una jovencita o un jovencito que tiene un tipo de epilepsia determinado, pero resulta que este sábado tiene una tremenda fiesta, pues. Va a conocer a su amiga, a su amigo y no sé qué. Entonces se va a preparar para la fiesta. Pero ella toma, o él toma, antiepilépticos. Como la fiesta va a ser el sábado, desde el viernes no toma medicamento ya. El sábado menos, pues también. Se preparó perfectamente para la fiesta y la fiesta, pues, va a demorar hasta muy tarde. El paciente con epilepsia debe dormir mínimo 6 horas, mejor 7 u 8. Pero resulta que son las 3 de la mañana y él sigue en la fiesta, ¿no es cierto? Y encima tomó un poco de alcohol. Miren, tres mecanismos, tres factores. Suspendió la medicación el día anterior. Está muy tarde, está despierto. Y encima se está intoxicando con alcohol. Ese paciente no va a tener un estatus epiléptico en la fiesta mismo a veces, o en la noche. Esa es la principal causa del estatus epiléptico. A veces el abuso o retiro de alcohol también. Ese es en pacientes epilépticos. Y en pacientes de presentación reciente, generalmente desórdenes metabólicos o sobredosis de drogas. Mi primer trabajo como médico neurólogo, bueno, hacía neurología y psiquiatría en esa época, fue tratar pacientes que consumían sustancias tóxicas. Yo trabajé 10 años en la clínica Santa Clara. Mis primeros años de médico neurólogo fue allí, donde me dediqué a tratar pacientes que consumían drogas, sobre todo cocaína. Vi muchos casos de pacientes así y vi alguno que otro estatus epiléptico como consecuencia del uso o sobreabuso de este tipo de sustancias. Clasificación. Así como hay tantos tipos de epilepsia, hay tantos tipos de estatus epiléptico. Primariamente generalizado, tónico, clónico, secundariamente generalizado y así. Hay muchos tipos de estatus epiléptico. Riesgo del estado epiléptico. Esto es una emergencia. Es una emergencia. En los mejores centros del mundo, la mortalidad es del 10 al 12%. En pacientes que se les maneja del mejor modo. En nuestro medio debe ser mucho más. No tenemos datos. Ahí tienen ustedes datos para su tesis. Que se haga un estudio de ver cómo es el estatus epiléptico. Acá, por ejemplo, puede ser. A los 60 minutos del estatus epiléptico hay daño neuronal. Si el estatus epiléptico dura 10 horas, hay secuelas graves. A veces vemos pacientes en el hospital con estatus epiléptico de 24 horas. ¿Se imaginan ustedes? Pobre cerebro. El manejo. Por supuesto, identificación adecuada del tipo de crisis. El estatus epiléptico que me maneja controlarlo lo más rápido posible es el tónico clónico. Aquí es donde el sujeto hace hipoxia. Las crisis de ausencia, el parcial complejo, no hay tanto problema. Entonces, primero identifico el tipo de crisis. Tratamiento y corrección de las causas. A veces la causa del estatus epiléptico es una hipoglicemia, a veces. Entonces hay que corregir eso. Y por supuesto,
ya viene mi trabajo, detener las convulsiones lo más rápido posible. Entonces, cuando el paciente llega en el minuto cero, las funciones vitales adecuadas, necesito que el equipo con el que trabajo me ayude, que haya una enfermera que sepa colocar agujas bien, que el paciente tenga una vía intravenosa de gran calibre. Ya deben estarle dosando las muestras para ver los electrolitos, eh, los gases arteriales. Eso lo necesita. Al ratito necesitamos eso. No en una hora. De inmediato necesitamos esos datos. Si el sujeto sospecho que tiene epilepsia, hay que hacer niveles de anticonvulsivantes. Y ante la duda, hay que hacerle todo lo que podamos. En el hospital solamente dosamos fenitoína, no dosamos más cosas. Los, los fármacos y cosas se van a otro laboratorio que queda por ahí cerca, que es el laboratorio de la Universidad de San Marcos, de la Facultad de Medicina, ahí queda. Pero hay que tratar de dosar lo más que se pueda. Y por supuesto monitorear la presión arterial, monitorear un electrocardiograma si se puede. Y excepcionalmente, si es que se pudiera, monitorear un electroencefalograma. No se puede casi nunca eso, pero es lo ideal. Minuto 10, infusión de suero fisiológico, tiamina. A veces tenemos pacientes con estatus epiléptico que son desnutridos. Esos pacientes hay que colocarles vitamina B, porque si no, cuando ya pase esto, van a quedar con un síndrome, con una demencia tipo Wernicke-Korsakoff. Y se recomienda un bolo de 50 mililitros de glucosa al 50%. Muchas veces no tenemos. Le damos 100 centímetros cúbicos de glucosa al 20%. Lo que tengamos tenemos que utilizar. Minuto 5. Se pasa rapidito. Diazepam intravenoso 10 miligramos. Lorazepam intravenoso se recomienda. No tenemos. Clonazepam intravenoso tampoco. Rara vez tenemos eso. Lo que siempre hay es diazepam. 10 miligramos, intravenosos 10 miligramos, que se repite 2 minutos, 3 minutos después, que generalmente no le hace nada al paciente. El paciente en estatus epiléptico no responde nada, pero hay que hacerlo, la norma dice eso. Se recomienda, después de esto, de los 5 minutos, epaminizar al paciente, colocarle fenitoína intravenosa, 18 a 25 miligramos por kilo. Más o menos es 1 gramo lo que le colocamos al paciente a una velocidad de 50 miligramos por minuto. Mucho cuidado con la velocidad. 50 miligramos por minuto está bien. Cuando nos pasamos, podemos producirle al paciente un paro cardiorrespiratorio. ¿Se imaginan un estatus epiléptico y encima un paro? ¡Ay, Dios! Entonces, la fenitoína 50 miligramos por minuto. Se pasa durante 20 minutos todo el gramo. Nosotros hace un tiempo, cuando yo era residente, en lugar de la fenitoína, le colocábamos al paciente infusión de diazepam intravenoso, para que pase, no inmediatamente en bolo, no, sino para que pase lentamente. Más o menos le colocábamos 10 ampollas de diazepam en un frasco de medio litro, para que pase más o menos en unas 8 horas. Y con eso manteníamos el estatus más o menos controlado. Eso no estaba escrito. Y lo hacíamos a escondidas del jefe, porque el jefe cuando llegaba se molestaba. Entonces, se recomienda, después de la fenitoína, fenobarbital. Una porción de pacientes con la fenitoína mejoran, con la epaminización. Pero un grupo de pacientes que es menor no mejoran. Entonces, se recomienda fenobarbital. Después de eso, fenobarbital en infusión también. 15 a 20 miligramos por kilo, Dios mío. 100 miligramos por minuto para pasar en 10 minutos. La fenitoína pasa en 20 minutos y el fenobarbital en 10 minutos, a 100 por minuto. A mí me da miedo fenobarbital porque el paciente te puede hacer un paro tranquilamente. Fenitoína y después fenobarbital, pero la norma dice eso, pues. Minuto 50, minuto 60, ya no mejoró el paciente, entonces que venga un médico que sepa, yo no sé. Tiene que venir el anestesiólogo para que le coloque anestesia general al paciente. Porque aquí hay que parar esto como dé lugar. Pero con cada convulsión que tiene el paciente está sufriendo. Sube su cerebro, tiene trastorno metabólico. Entonces, el anestesiólogo lo intuba al paciente y le coloca los medicamentos que ellos saben y le hace un coma inducido.
y de ese modo el paciente deja de convulsionar. Bien. Chicos, ¿alguna pregunta? No, doctor. Bien, entonces nos Doctor, quedaremos acá. disculpe, ¿Ya? una consulta. Sí, dime. ¿Cuáles son los criterios para aumentar las dosis o aumentar el número de fármacos en una epilepsia? Imaginemos cuánto tiempo tendría que hacer las convulsiones, en cuántos meses, para ir subiéndole y cuál es el objetivo ideal Perfecto, que no perfecto. convulsione. Perfecta tu pregunta. Tengo un paciente X que tiene, mira, una convulsión por mes. Qué bonito. Es varón, le doy valproato de sodio. Es mujer, le doy carbamazepino, le doy levetiracetam. Le doy lamotrigina. Tiene una por mes y con ese medicamento te aseguro que no vuelve a convulsionar más. Ese es un paciente. Pero tengo otro que no tiene una convulsión por mes. Este tiene 5 al día, 5 crisis al día. Entonces le doy, si es varón, le doy valproato uno solo, y resulta que de 5 al día, ahora convulsiona 3 veces al día, o 2 veces al día. Le sigo dando, subiendo la dosis máxima, y me convulsiona 2 veces al día. ¿Estoy contento? Por supuesto que no. Ya pasó una semana, 10 días, y sigue convulsionando. A ese paciente le agrego otro medicamento. Por ejemplo, le agrego carbamazepina. Utilizo valproato y carbamazepina. Poco a poco voy subiendo y a ese paciente con carbamazepina y valproato se controlaron sus crisis. Qué bonito. Entonces llegué a la dosis tope de valproato, de 1500, 2000 miligramos, y a la dosis tope de carbamazepina, 600 miligramos. Muy bien. Tengo otro paciente, un paciente que tiene 10 crisis al día, 10. Empiezo con dosis tope de valproato y dosis tope de carbamazepina. Pasaron una semana y el paciente sigue teniendo 3 crisis al día, 4 crisis al día, ¿no? Entonces a ese paciente le voy a agregar un medicamento nuevo. O si veo que está muy dormido, le quito la carbamazepina y le agrego la motrigina. O le agrego levetiracetam, depende de los medios que tenga el paciente. Y si no tiene medios, lo dejo con valproato y con carbamazepina, y como el CIS le cubre, le agrego fenobarbital. O sea, le agrego otro medicamento. O sea, dependiendo del tipo de crisis que tenga el paciente, es como yo voy actuando. Y más o menos, esto va en unos días, ¿no? Una semana, 10 días, 2 semanas, lo voy regulando poco a poco. Entonces, el manejo de esto depende de cómo responde el paciente y cómo poquito a poquito vamos haciendo experiencia con los pacientes. Porque escuchamos, ¿pero qué? Si a mi hijo solamente con un medicamento le quitaron la convulsión. Es que tu hijo convulsiona una vez al mes, pues, pero el de acá convulsiona 10 al día. Entonces no podemos comparar eso, ¿no? Cuando la gente dice esas cositas, ¿no? Bien, no sé si respondí tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. Bien, chicos, nos quedaremos acá. Cualquier cosita, si tienen alguna duda,